Hola, hola, qué bueno estar aquí, hermosa, en este hermoso tiempo para compartir con ustedes el tema de la amartiología o la doctrina del pecado. Mi nombre es Walter Perea Fonseca, pastor de la Iglesia Cristiana Cuadrangular y maestro, encantado de poder compartir estos conocimientos que Dios nos permite adquirir y luego compartir con los demás hermanos en la fe. Para mí es un inmenso placer poner a disposición esta clase y que muchas personas puedan ser bendecidas a través de la palabra del Señor. Esta clase de amartiología o la doctrina del pecado la vamos a basar en el libro de Fundamentos de Teología Pentecostal. Ahí vamos a basar nuestra clase de hoy y esperando de que sea una gran bendición para cada uno de los que puedan escuchar este maravilloso tema. Bueno, sin más preámbulo, vamos a compartir pantalla de unas diapositivas que quiero presentarles y luego a través de ella pues ir compartiendo este maravilloso tema. Vamos a ubicarnos aquí y entonces espero que nos podamos disfrutar de esta clase extraordinaria. Bueno, la martiología es la doctrina del pecado, una palabra compuesta griega eh, que nos introduce en, en discutir puntos acerca de los conceptos teológicos bíblicos acerca de la doctrina del pecado. Entonces, vamos a ver en esta oportunidad 5 temas, como el significado de depravación, número 2, resultado de la depravación, número 3, el pecado en relación con la depravación, niveles de culpa y el significado de pena. Estos temas los podemos encontrar en el libro de Fundamentos de Teología Pentecostal, en la página 119 a la 123. Ahí encontramos, y ustedes me imagino que o tienen el libro o pueden tener acceso al libro, ya que el libro lo puede tener uno físicamente, pero también de manera digital en los diferentes institutos bíblicos de nuestra organización Iglesia Cristiana Cuadrangular. Los hemos venido compartiendo desde la educación cristiana nacional. Así que con cualquier maestro o con cualquier instituto, ustedes van a poder tener su libro de Fundamentos de Teología Pentecostal. Es muy importante que ustedes puedan tener el libro y leer estos temas porque van a ser una gran bendición para cada uno de nuestros estudiantes. Bueno, a manera de introducción, quiero compartirles un par de pensamientos. El primero es el de un filósofo Rousseau, por allá en el siglo XVIII. Este hombre filósofo compartió una frase. Dice que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Se hizo muy célebre o muy famoso con esa frase. Y hasta el día de hoy, un par de siglos después, la gente sigue pensando y creyendo de que el hombre es bueno y que es la sociedad la que lo corrompe. Sin embargo, hay pensamientos bíblicos como el del rey David que
en su experiencia, él pudo comprender que era pecador desde el nacimiento y que en pecado lo había concebido su madre. En otras palabras, el rey David, en su experiencia de vida y con el Señor, por supuesto, logra entender y comprender y luego plasmar en el libro sagrado, especialmente en los salmos, acerca de que el pecado está dentro de él y él lo vivió. Entonces, en estos dos pensamientos queremos compartir en la parte de esta clase especialmente. Entonces, necesitamos entender y comprender el significado de depravación. Ya. Para poder comprender eso, hay una frase muy conocida que siempre estamos nosotros hablando y compartiendo, que es el pecado original. En cualquier doctrina o iglesia o comunidad religiosa o cristiana, uno oye acerca del pecado original. Y este concepto del pecado original, por lo menos, tiene dos puntos o dos ejes. El primero es que cuando hablamos del pecado original, estamos hablando del primer pecado, o sea, del pecado de Adán. Y segundo, la naturaleza pecaminosa del mismo, al traspasar a todas sus generaciones. Entonces, por ser nosotros descendientes de Adán, entonces nosotros hemos heredado el pecado original y somos pecadores por naturaleza, o sea, de manera natural nosotros estamos viciados o vendidos al pecado. Y hay cuatro ejes en esto de poder entender la depravación en el ser humano, en el hombre como tal, independientemente de la raza, de la cultura, del estrato. El hombre en cualquier lugar ha tenido que ver o que lidiar con estos cuatro conceptos. El primero es que está completamente desprovisto de toda justicia original. O sea, el hombre encuentra que en sí, en él, habita el pecado. Y pensamos por lo menos en el Salmo 51, verso 5, donde David dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David tuvo que vivirlo y poder experimentar que dentro de él estaba el pecado. Y nosotros todos lo hemos tenido que experimentar, que somos malos, que la maldad está o habita en nosotros. Número dos, el hombre no posee ningún afecto santo hacia Dios. Ya. Y en segunda de Timoteo 3, Pablo, escribiéndole a su discípulo, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, traidores, impetuosos, infatuados. Y ese ha sido el común denominador en nosotros, los seres humanos. Y a veces no queremos nosotros reconocer que el pecado está en nosotros, pero cuando fallamos, cuando nos equivocamos, sin tener la intención, sin quererlo, experimentamos el pecado está dentro de nosotros. Entonces, hablamos de David, hablamos de Pablo y podemos seguir hablando de muchos escritores del libro sagrado que lo experimentaron, que el pecado habita, mora en nosotros. Número 3, nada de lo que está fuera del hombre puede contaminarlo. Sí, al contrario del pensamiento de Rousseau,
que él dice que el hombre nace bueno y que es la sociedad la que la corrompe. Los escritores de la Biblia y los que nos acercamos a Dios hemos podido comprender que lo de afuera no nos contamina, que es de adentro hacia afuera, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los malos deseos, las malas costumbres, están en nosotros. No es que nosotros lo de afuera nos contamina, no, nosotros estamos contaminados y dentro de nosotros están esos malos deseos y malos pensamientos. Y número 4, tiene una continua inclinación o una continua tendencia hacia la maldad. Y en Génesis, el mismo Dios dice que Dios se dio cuenta y vio Jehová que los pensamientos del hombre eran de continuamente hacia el mal. Siempre el hombre desde sus inicios estuvo viciado al mal. Por ejemplo, Adán le dijeron y a Eva, no coman, y fue lo primero que hicieron, comieron. Porque está la tendencia, a uno cuando le dicen que algo es malo, parece que le dijeran, hágalo a ver, pruébelo a ver. Entonces, está esa tendencia en nosotros y ahí es donde los que hemos encontrado a nuestro Salvador Jesús decimos, gracias Señor, porque nos has librado del poder del pecado que habita en nosotros. Y entonces Él nos da un espíritu nuevo, crea un espíritu nuevo y recto dentro de nosotros y entonces podemos ser mejores personas y solo nunca lo vamos a poder lograr. Ahora, esta depravación tiene unos resultados que es apenas obvio o diría uno lógico, ya, porque lo que se siembra es lo que se recoge, ya. Dice en el libro de Gálatas, no os pretendáis engañar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Y entonces si sembramos de la carne, de nuestra vida humana, si solo dejamos pasionar o deleitarnos en nuestra vida humana, pues lo que vamos a cosechar y lo que ha venido cosechando el hombre es fracaso, derrota, heridas, tristezas, dolor, porque le hemos dado rienda suelta a ese hombre caído que está en nosotros. Entonces, no es de sorprendernos ver los horribles y tristes resultados que hoy hay en la raza humana. No nos sorprende a los que estudiamos las Sagradas Escrituras, no nos sorprende ver el resultado del hombre hoy, porque el resultado del hombre hoy es porque el hombre ha querido vivir bajo sus reglas y desarrollar sus sentimientos y sus pensamientos. Entonces, si el hombre siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, fracaso, derrota. Entonces, estos son los resultados de darle rienda suelta a una vida pecaminosa o caída como la que nosotros hemos venido llevando sin Cristo. En Cristo es que hemos encontrado nuestra salvación. Ahora, lo dijeron los profetas. Oseas escribió en su libro que lleva su nombre, dijo concerniente al pecado y hablándole a Israel, dice, porque sembraron viento y torbellino segará. Entonces, si damos rienda suelta a nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa, pues lo que vamos a recoger no es nada agradable. Serán fracaso, será derrota, está escrito y se ha venido cumpliendo en generaciones anteriores a nosotros, pues va a seguir cumpliéndose en las nuevas generaciones y hoy de pronto podemos ver
Y no digo de pronto, quien no quiera ver es porque no analiza que lo que hoy estamos viendo es consecuencia de estar dándole rienda suelta o de no entender que el pecado mora en nosotros. Entonces, uno tendría que ser muy ciego para no ver los resultados de la vida pecaminosa. Se necesita estar como ido de este mundo, como no aterrizar, no tener como dijo alguien, los pies sobre la tierra para poder entender que el resultado del pecado, como la escritura lo dice, es muerte. Y pudiéramos ver muchos ejemplos, pero por razones de tiempo, observemos dos ejemplos. Uno es el de David, ¿cierto? Que David tuvo que experimentar en carne propia lo que es el resultado o la cosecha cuando se siembra pecado. En su pecado de adulterio, de matar a alguien, David vivió en carne propia y el Salmo 51, verso 4 dice, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, cuando pecamos, ofendemos a Dios. Y nosotros, tarde o temprano, nos vamos a dar cuenta que nuestro pecado ofende a Dios y lastima y hiere nuestra propia vida. Y de ahí que Dios no quiere que pequemos y por eso nos da esta tabla de salvación en Jesús, porque los resultados o la siembra del pecado es catastrófica, mis amados. Y otro ejemplo que podemos ver es la del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, verso 21, él mismo dijo, contra el cielo he pecado, en este ejemplo que está en la escritura. Así que todo pecado es una ofensa contra Dios, ¿ya? Y, por supuesto, va a dar como consecuencia el que seamos lastimados, heridos, golpeados, y Dios no quiere eso. Por eso Él nos dejó su ley, sus mandamientos, sus principios, para que nosotros tuviéramos como una ruta para no vivir en pecado. Ahora, luego con la llegada de Jesús, nuestro Salvador, pues no solamente es la ruta, sino cómo nosotros ser libres de pecado. Por eso Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, y la verdad no es un concepto, no es un pensamiento, es una persona y se llama Jesús. Si conocemos a Jesús y abrimos nuestro corazón y recibimos ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, pues esa es nuestra salida a no vivir esclavizados del pecado. Pero hay que reconocer o hay que comprender y entender que sí somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Entonces, como consecuencia, hay unos niveles de culpa y quiero compartir tres o hablar de tres que nos muestra este libro de Fundamentos de Teología Pentecostal. Primero que la naturaleza del pecado y la transgresión personal. Entonces, los hombres son pecadores por el principio de pecado innato, pero también nosotros también decidimos entrar en ese pecado y cuando nosotros decidimos es mayor la culpa. Es mayor la culpa. Sí estamos alados a pecar, pero nosotros también a veces planeamos, maquinamos
a nivel personal el practicar el pecado. Y cuando eso es ya así, entonces el nivel de culpa lo vamos a sentir un poco más fuerte. Entonces, también hay un pecado en la segunda parte, que es un pecado por la ignorancia. El pecado de que a veces nos faltó el conocimiento. Y entonces dice la Biblia que porque todos los que sin ley pecado han pecado, sin ley también perecerán. O sea, no hay excusa de que yo ignoraba, yo desconocía. La ignorancia no nos exime, no nos libra. No. Igual vamos a tener las consecuencias de un pecado cuando lo cometemos por ignorancia o cuando lo practicamos a sabiendas de que eso es malo. Entonces, habrán consecuencias, pero el nivel de culpa es menor cuando uno dice, uy, yo no lo sabía, pero de alguna manera vamos a ser liberados en el nombre de Jesús. Ahora, pecados de flaqueza y pecados de soberbia. Entonces, a veces es que uno, en esa naturaleza humana, uno cree que no va a pecar. Y un ejemplo de ello es cuando Pedro, el Señor le dice a Pedro que lo va a negar 3 veces, no una ni dos, sino me vas a negar 3 veces. Pedro en su humanidad dijo, Señor, yo jamás te negaría, yo jamás te dejaría. O sea, él creyó que era suficiente para no pecar. Y ustedes, la mayoría que oyen esta charla, esta conferencia, saben que Pedro pecó. Y si no, pues pueden ir a la escritura y luego poder comprobar que Pedro falló una y otra vez. Y está en Mateo 26, 35. Ahí está el registro de cuando el Señor le dijo, me vas a negar. Y luego él dijo que no. Y él dijo no. Y a veces uno a veces no entiende que con la soberbia, la altivez de no reconocer que somos pecadores, que somos vulnerables, que el pecado está en nosotros, necesitamos un Salvador para no caer en pecado. No somos autosuficientes y el pecado está en nosotros. Así que, entonces, la pena del pecado es otro punto que hemos planeado compartir con todos ustedes que puedan ver este video. Entonces, en primer lugar, sobre los no salvos, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la pena del pecado es muerte. Y la diferencia entre corrección y castigo, porque cuando le hemos abierto nuestro corazón al Señor, entonces Hebreo registra que porque el Señor al hijo que ama lo disciplina. Entonces, cuando fallamos, Dios nos corrige. Si hemos abierto nuestro corazón a Él, si lo tenemos a Él como Señor, hay disciplina para nosotros. Entonces, ahora, la pena del pecado es muerte y esta naturaleza del pecado la encontramos en la Escritura en 3 dimensiones. Como dijo alguien, la triple muerte. Podemos encontrar en la Escritura la triple muerte. La primera es la muerte física, que por haber pecado el hombre, según Génesis 2:17, dijo el Señor, el día que comas,
de este ciertamente morirás. Entonces, el hombre fue hecho para la eternidad, pero por razón de la desobediencia y como la paga del pecado, la pena del pecado es muerte, entonces hoy todos morimos. Todos morimos de manera física. En un tiempo nacemos y luego morimos. Luego en Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez por causa del pecado. Entonces, el pecado introdujo la muerte física en la vida del hombre. Número 2, la muerte espiritual. Y Pablo, escribiéndole a los Efesios, en el capítulo 2, verso 1, habló dijo, ustedes están muertos en delitos y pecados. Entonces, es ese tipo de muerte cuando el hombre, el ser humano, es insensible al Espíritu de Dios. No hay conexión, no hay unidad con el Espíritu de Dios, porque está muerto espiritualmente, no hay conexión. Pero espero que los que estén viendo este video, esta clase, ya hayan resucitado espiritualmente. Cuando se recibe a Jesús, pasamos de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. Y ahora tenemos una conexión con el Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu clama dentro de nosotros, Abba, Padre, porque ahora confirma el Espíritu Santo a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Y por último, la tercera muerte es la muerte eterna. Y Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, en el capítulo 21, verso 8, habla de esta muerte. Dice, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, la muerte eterna, separación completa de Dios, es lo que la Biblia describe. Y entonces tenemos estas tres clases de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Ahí están las citas bíblicas, pero también está el libro de Fundamentos de Teología Pentecostal, que usted puede indagar, profundizar, y sé que te va a bendecir como me ha bendecido a mí y a muchos que hemos estado leyendo este precioso libro, que es muy nuestro, es de nuestra Iglesia Cristiana Cuadrangular. Bueno, quiero concluir esta clase diciendo lo siguiente. Dos cosas para terminar. Primero, reconocer que somos pecadores. Si reconocemos que somos pecadores, nos brinda la oportunidad de arrepentirnos y sentir la necesidad de un Salvador. Si uno reconoce que es pecador, pues da ese paso. Soy pecador. Entonces necesito arrepentirme. Necesito un Salvador, porque no me puedo salvar a mí mismo. Ya, porque yo soy pecador. Necesito un Salvador. Entonces, y lo segundo, invitarte a orar ahora para que demos gracias a Jesús por ser nuestro Salvador, quien nos liberó del poder del pecado y de la muerte. Ya, por lo menos podemos librarnos de las tres muertes. Si el Señor viene, como nosotros esperamos, venga en la segunda venida, en el rapto, algunos, y yo me incluyo ahí, estaremos vivos para ser transformados y no ver la muerte física. Pero ya hemos sido liberados de la muerte espiritual. Ahora estamos vivos para tener una relación íntima y profunda con el Señor. Y también fuimos liberados de la muerte eterna, porque dice la Escritura que el que cree en el Hijo tiene la vida, y la muerte no es para él. Entonces, los que tenemos al Hijo de Dios, a Jesús, hemos pasado de muerte a vida.
Y por eso quiero invitarte a orar ahora para terminar o concluir esta clase de amartiología a doctrina del pecado y en estos puntos que he querido compartir contigo en este día. Padre, gracias por todos los que hoy pueden ver esta clase y los que la van a ver después. Señor, declaramos hoy que somos pecadores, que tuvimos necesidad y tenemos necesidad de un Salvador, de Jesús, y darte gracias, Jesús, por haber venido y morir en esa cruz y liberarnos del poder del pecado. Ahora somos libres, somos nuevas criaturas. Hemos sido perdonados, limpiados, transformados por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida, y no porque no hayamos pecado, sino porque nos hemos acogido a nuestro Salvador, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis queridos, ha sido para mí un gran placer poder grabar esta clase maravillosa y espero que todos los que puedan verla sean bendecidos y darle gracias a Jesús por habernos liberado del poder del pecado y de la muerte y habernos dado vida y vida en abundancia. Que Dios les bendiga y les guarde siempre.